Fíjense que estaba leyendo otro un reportaje, el periodista Patterson. Hay algo muy real. Posiblemente el fuego amigo del petardeo que se tiene hacia Salgado Macedonio puede ser interno. Vamos a leer la columna del periodista Patterson, pero para todo esto, ¿qué les parece si comenzamos? Fíjense que, como les comentaba hace un rato, hay algo que estaba analizando y leyendo. Eh, yo creo que sí debemos nosotros irnos con calma en base a lo que viene, porque pareciera que hay algo que está sonando como un fuego amigo en esta guerra que tienen con Salgado Macedonio, las fuerzas, vanidades, posiblemente estamos hablando de traiciones. Pero, ¿qué les parece si todo esto comenzamos a leer este reportaje de Jorge Cepeda Patterson? Me llama mucho la atención la forma en cómo lo está relatando. Eh, Tenemos que señalarlo con calma. Vamos a irlo leyendo, ¿no? Y este es un desplegado que hacen hoy. Y sería cuestión de que mañana, en la mañanera, el presidente pues ya pusiera como algo entrever, ¿no? Y que se explicara posiblemente, ¿no? No son temas políticos, lo sé, son tiempos electorales, pero hay algo bastante raro en esto. Me llama mucho la atención la forma en cómo lo redacta Jorge Cepeda Patterson, me llama mucho la atención. Pero bueno, para todo esto vamos a leerlo. Dice en el periódico, sin embargo, Macedonio y los motivos de AMLO. Dice: a estas alturas de la defensa que hace AMLO del candidato abusador no obedece a una especial devoción por Salgado Macedonio, sino al hecho de ponerlo. Bueno, aquí está. Vamos a leer textualmente como lo escribe el periodista Jorge Cepeda Patterson, ¿no? Dice: el presidente está atrapado en una tormenta llamadas perfectas, con el polémico tema de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gobernatura de Guerrero, un atrabancado personaje quien ya era un candidato impresentable. Aún así no se hubiese exhibido sus abusos en contra de las mujeres con esta integridad adicional, se ha convertido en una pluma de vomitar para los de la opinión pública y buena parte del resto del universo, salvo para lo Obrador y para muchos guerrerenses, a juzgar por los sondeos de la popularidad. Bueno, esto lo tenemos que ir señalando y lo tenemos que ir viendo. Pese a la indignación generalizada de un segundo, ok, de la indignación generada, se ha y convenientemente atizada y difundida por la oposición, AMLO parece estar decidido a concretar esta candidatura por ande, también lo hará por el partido, por encima de las resistencias que muchas de sus militantes y legisladoras de Morena. Las razones para esto, que muchos ven con un empecinamiento, solo puede especular, en mi opinión, obedece a la mezcla de varios factores, como suele suceder con las tormentas perfectas. Dice: por un lado, y quizás el principal, la profunda molestia que tiene el mandatario con el rival de Salgado Macedonio es el ex superdelegado en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval, posición desde la cual preparó su lanzamiento impulsado por esta poderosa plataforma. Exhibir su rostro en cientos de espectaculares en una región y ser hermano de Irma Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, llevó a muchos a dar por sentado que se trata de una candidatura asegurada. Sin embargo, en Palacio Nacional venía creciendo reservas sobre este grupo político,
desde hace algunos meses, por razones acumulativas. Los videos autopromocionales de la secretaria, la polémica protagonizadas por su esposo, el académico y mediático John Ackerman, la puja de esta fracción por colocar a sus propios simpatizantes y aliados en comisión y espacios políticos destacados y desencadenar rencillas dentro de Morena cuando la consigan, además de la precampaña de Almícar considerado excesiva y onerosa de la perspectiva del mandatario. Sin embargo, hubo dos elementos adicionales que desencadenaron la animadversación presidencial: uno de la investigación de la SFP en contra de Manuel Bartlett, y no tanto la investigación en su misma, sino en el hecho de que este grupo quisiera convertir a la cabeza del director de CFE en un trofeo de guerra para impulsar su propia popularidad. De ahí la saña con la que se habría esculcado a familiares y cercanos del exgobernador de Puebla. Un ímpetu convirtió en acoso a juicio de Palacio el inmenso costo político que habría tenido la caída de su gran filial en materia energética, y que tal caída fue por ambiciones de una fracción política dispuesta a dañar al conjunto en aras de su propio proyecto. Esto colmó, bueno, yo digo, esto es lo que estoy yo aumentando, esto colmó la paciencia de AMLO. La puntilla final fue el torpedeo de la candidatura de Salgado Macedonio ante la escándalo en el centro había comenzado a promover para evitar que este grupo se hiciera del control de Guerrero. En realidad no se trata de un López Obradorista de cuño, pero es alguien con quien el presidente nunca había tenido mayores desencuentros. Su celebridad local podía no obedecer a los motivos más encomiables, pero era objetivo que se trataba de un personaje popular entre sus paisanos. Eso y una lealtad eran razón suficiente para convertirlo en una opción útil para detener el ascenso de Pablo Almícar Sandoval. Sigo leyendo. Pero se desencadenó el escándalo del tenebroso pasado de Macedonio, y en el asunto de convertirlo en una pesadilla una y otra vez, el presidente ha hecho público que los misiles en contra de Macedonio se originaron desde el cuarto de guerra de su rival, es decir, fuego amigo. Una traición imperdonable de una facción interna en contra de intereses de conjunto. Ojos presidenciales por el torpedeo Salgado Macedonio se han convertido en la gran bandera de la oposición. Aún menos gracias debe causarles el hecho de que se quieran mancharlo con la descabellada versión de que la elección de Salgado obedece a un supuesto pacto con los cárteles locales de la droga. A estas alturas, la defensa que hace AMLO del candidato abusador no obedece a una especie de devoción por Salgado, sino al hecho de que deponerlo de la candidatura constituiría un premio a la deslealtad de una fracción interna y una derrota ante la oposición. Animal político como es, no se trata de que el presidente ignore la legitimidad de las protestas de las mujeres y la comunidad en su conjunto, pero el uso de la oposición ha realizado de estos escándalos y el hecho de que se origina en una traición interna le llevan a protagonizar la naturaleza instrumental y el oportunismo de sus enemigos y a no dimensionarlo la indignación de la opinión pública ajena a estos intrigulis. Desde luego habrían una factura política por esta tormenta a juzgar por el impacto y de escándalos anteriores: suspensión de Aeropuerto de Texcoco, videos de su hermano Pío, Liberación y El Chapito. En Culiacán, negativas a usar tapabocas, por no hablar de
del desgaste que ocasionó una pandemia en marcha y sus consiguientes infiernos económicos. Tendríamos que concluir que no pasara de convertirse en tanto una abolladura en la hasta ahora impenetrable armadura de su popularidad. El núcleo duro de sus simpatizantes se mantiene incólume, aun cuando la suma de estas abolladuras comienza en debilitar los contornos. El problema es que entre los no simpatizantes no politizados y sobre todo entre los otros actores afectores del poder están percepciones sin provocar una sensibilidad de daño. Parecería confirmar en ojos de la opinión pública los peores adjetivos sobre López Obrador que desde siempre han propalado sus adversarios. Bueno, en esa medida se traduce un ambiente hostil para los muchos de los proyectos de la 4T y entorpecen las posibilidades de que hagan alianzas con otros actores asociados impresentables para llevar a buen puerto muchas de las banderas. Los motivos de AMLO pueden ser razonables y congruentes con sus objetivos y no tengo duda de la buena intención de todos ellos, pero cada vez enfrenta más dificultades para convencer a muchos mexicanos de las bondades de la transformación que tanto anhela. Y ciertamente lo de Macedonio no ayuda, pero bueno. Ahora sí que Jorge Cepeda Patterson es lo que nos comparte y por ahí, si lo sabemos ahí medio deletear, podemos ver algo un poquito más allá. Tendríamos que ver, porque les digo que pareciera fuego amigo, ya lo habíamos comentado hace un par de días, y pareciera que sí, efectivamente hay algo medio raro que tenemos que darnos cuenta. Es momento de, como yo les digo, de ver con quién estamos. Siempre hemos dicho que este es un canal obradorista y así lo seguiremos siendo. Nos vemos en otro video y les agradezco. Chao, chao.